Muy buenos humos a todos chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos ponemos de gala para rendir homenaje a una piedra angular del cine de culto por excelencia, la cinta que ostenta el legendario título de la peor película jamás realizada y que le dio un galardón a cierto director, bueno, el director que la dirigió, como el peor director de la historia de Hollywood y cuyo nombre es Plan 9 del espacio exterior o Plan 9 del espacio sideral. El- la obra cumbre del inigualable director Edward D. Wood Jr. y bueno, estrenada formalmente en 1959, tras un tormentoso rodaje de 1956, y esta joya de la serie Z se ha convertido en una experiencia cinematográfica fascinante, entrañable e involuntariamente desternillante de risa, porque de verdad esta es una película como muy pocas, de verdad, porque sí que es muy... es mala por donde tú la mires, pero te puedes echar una de risas si la ves con como lo que es y resulta bastante divertidísimo, la verdad. De hecho, ya hablé bastante sobre las tres películas más representativas de Ed Wood. Fue uno de los primeros videos del canal, se los dejaré al final de esta reseña. Y aquí pues vamos a hablar duro y tendido, vamos a hablar a fondo de esta película que es la más, bueno, la que podríamos decir hizo famoso a un director que buscaba ser famoso a través de películas que dejan mucho que desear, pero que con el tiempo se han revalorizado, se han redescubierto y le han dado la fama que tan desesperadamente estuvo buscando en vida. Y a ver, primero que nada, la historia nos presenta una raza de extraterrestres que, preocupada porque la humanidad termine creando una bomba de solaranita, así como les digo, eh, que es capaz de destruir el universo entero, pues decide implementar su desesperado Plan 9, ¿no? Y este macabro plan consiste en resucitar a los muertos de la Tierra mediante rayos galvánicos para convertirlos en un ejército de zombies y vampiros que marche sobre los vivos, ¿no? Obligando a los gobiernos del mundo a escuchar sus demandas. Y bueno, pues entre platillos voladores sostenidos por hilos transparentes y cementerios de cartón, pues también tenemos un piloto de aviación y la policía local que van a tener que detener la invasión alienígena, ¿no? Una invasión alienígena la más rara y torpe jamás escrita o hecha para el cine. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues está escrita, dirigida y producida por Edward Davis Wood Jr., más conocido como Ed Wood, y la película contó con un presupuesto ridículo de apenas $60,000. Ojo con esto, ¿eh? Conseguido en gran parte gracias a los líderes de una iglesia bautista local que aceptaron financiar la producción con la condición de que todo el reparto fuera bautizado. Em, Vaya, es un legado incalculable lo que hicieron con esta película. Y vaya, en su momento fue un fracaso absoluto que apenas tuvo distribución en cines de segunda fila y teatros de medianoche. Y sin embargo, su emisión en televisión durante los años 70 y 80 la catapultó a la fama mundial, generando millones de dólares en formato doméstico, también en derechos de emisión y mercadotecnia de culto, que Ed Wood desgraciadamente jamás llegó a ver en vida y que, como les digo, le dio el título gracias a un libro que se llama Golden Turkey Awards, que lo condecoró como el peor director de la historia de Hollywood, y eso le dio fama y nuevos admiradores que redescubrieron su obra y que lo volvieron, vaya, una figura de, vamos a decirlo por decirle una forma, una figura para darle homenaje, para homenajear. Entonces, Em, los efectos especiales, por decirlo de alguna manera, con unas comillas enormes, son una cátedra de la escasez de recursos, porque tenemos platillos voladores que son descaradamente tapacubos de automóviles o de unicel pintorrajeados, sostenidos con hilo de pescar, cortinas de baño utilizadas como puertas de naves espaciales,
y lápidas de cartón piedra que se tambalean cuando los actores tropiezan con ellas. O sea, yo creo que estaban unidas con cinta adhesiva o pegamento, chicle, yo qué sé, pero en serio, o sea, es, es brutal lo que tú ves en esta película. La dirección de fotografía salta sin explicación alguna de planos de noche a planos de pleno día en la misma secuencia. Em, la cabina del avión comercial se construyó con una cortina de tela, dos sillas de madera y un volante que los pilotos apenas podían sostener mientras leían sus diálogos pegados a las rodillas. Entonces tú te das cuenta de todo esto si te le pones atención y de verdad te das no diría yo que de pena ajena, pero sí que te da algo te da risa, me da me divierte ver, no porque me trate de burlar, sino porque es sorprendente cómo hicieron todo esto con una enjundia, con un ánimo, con una desfachatez sorprendente, ¿no? Y bueno, hay que hablar también de las actuaciones, que es aquí lo mejor de todo. Tenemos al estelar, que es el viejo Bela Lugosi, y nunca mejor dicho porque él es el que interpreta al viejo. La aparición de la leyenda del terror es tan trágica como icónica porque aquí Lugosi falleció antes de que comenzara el rodaje real. Eh, Recordemos que para estas fechas Bela Lugosi estaba enfermo y arruinado, era adicto a las drogas y estaba desesperado por trabajar. Tuvo varios trabajos con Ed Wood que lo rescató, por así decirlo. Desgraciadamente, Lugosi falleció incluso antes de concebir esta película y Wood utilizó un par de minutos de metraje, este, es una secuencia muda que le había grabado días antes de morir, reutilizándolo una y otra vez a lo largo de toda la cinta y que es algo así como una especie de homenaje para él. Recordemos que Ed Wood consideraba a Bela Lugosi como su héroe de toda la vida. También tenemos a Tom Mason, que es el doble de Bela Lugosi, tócate los huevos, porque para completar las escenas del personaje de Lugosi, Ed Wood contrató al quiropráctico de su esposa, que es un hombre mucho más alto que Lugosi, que se pasó casi toda la película, o bueno, no toda la película, de hecho todas sus escenas se las tapó cubriéndose la cara con una capa para que la audiencia no notara, entre comillas, la diferencia, ¿no? Y también tenemos a Maila Nurmi, que es más recordada por su papel de vampira, y también a Thor Johnson, la famosa presentadora de televisión, que es esta vampira, la que sería ahora sí que la iniciadora de ese personaje, que después vendría a ser Elvira, y que ella pues camina hipnóticamente por el cementerio sin decir una sola palabra, mientras que el enorme luchador de Catch, el sueco Thor Johnson, entrega una de las interpretaciones zombie más torpes y entrañables de toda la pantalla y que le vendría un premio como la mejor máscara y más vendida de la historia de Halloween. Entonces, también tenemos a Gregory Walcott, que interpreta a Jave, y Dudley Manlove, que interpreta a Eros. Y los dos encarnan al héroe de la aviación y al pomposo líder alienígena que están entregando sus diálogos con una seriedad tan desmedida que hace que el resultado final sea todavía más cómico. Entonces, ellos dos formaron algo así como una especie de comedia involuntaria buenísima. El guión es un monumento al absurdo narrativo total, o sea, la premisa extraterrestre carece de sentido lógico, pues para salvar el universo de la autodestrucción humana, los alienígenas deciden revivir a tres cadáveres para asustar a un pueblo muy pequeño. Y sin embargo, la lógica interna se sostiene por la pasión genuina de su creador, quien estaba convencido de estar filmando una advertencia pacifista a la altura del día de que la Tierra se detuvo, ¿no? O sea, él quería hacer literalmente una película de ciencia ficción que la rompiera. O sea, eh, él era un apasionado del cine, sin duda. Ed Wood era un apasionadísimo, pero carecía del talento. Hay que ser honestos, carecía del talento para hacer una película como tal. La narración de apertura a cargo del vidente Criswell establece una atmósfera donde el error técnico no es un obstáculo, sino el sello distintivo de una película que avanza a trompicones,
pero que jamás se detiene, es que siempre están contando algo, nunca se detienen en una pausa ni para nada, ni de chiste, o sea, aquí siempre están pasando algo, o sea, a Ed Wood se le ocurría algo y lo escribía. Entonces, ¿qué tiene que de rescatable la película? Bueno, pues es inmensamente entretenida, posee un encanto artesanal único, la pasión desbordante de Ed Wood se siente en cada fotograma y regaló algunos de los momentos más divertidos y memorables de la historia del cine B. Lo malo es que desde un punto de vista técnico tradicional, la edición es catastrófica, los diálogos son absurdos, la iluminación es inconsistente y la actuación roza el ridículo. Entonces, hay que ser muy honestos. Por ahí no tiene por dónde sostenerse. Podemos verla como una comedia involuntaria, incluso una de esas películas de ¿cómo decirlo? De parodia, pero hombre, la película es mala, pero podemos tomarla como lo que es, ¿no? O sea, y divertirnos un poquito con ella también. De hecho, como los inversionistas bautistas financiaron la película, exigieron que todo el equipo técnico y artístico se bautizara en un ritual colectivo. Actores como Thor Johnson y el propio Ed Wood pues tuvieron que sumergirse en una piscina bautismal antes que la iglesia soltara el último cheque para finalizar el montaje del film. Entonces, bueno, tenían que hacerlo sí o sí si querían hacer la película. Y Tom Mason, el quiropráctico que sustituyó al difunto Bela Lugosi, no se parecía en nada al legendario actor. Y para solucionar esto, pues como les digo, Ed Wood le ordenó sostener su capa sobre la cara durante absolutamente todas las escenas y sin hablar. Además, Mason era casi ciego sin sus gafas y durante las tomas nocturnas en el cementerio chocaba constantemente con las lápidas de cartón, derribando algunos escenarios en varias ocasiones. Y de hecho, no tenía pelo, estaba casi calvo, entonces de plano tuvo que llevar una peluca que de plano no le va para nada a lo que era el peinado auténtico de Lugosi. Y bueno, ya saben, lo demás pues es historia. Y pues para concluir, Plan 9 del espacio exterior no es una película mala cualquiera, es la prueba viviente de que el amor puro por el arte cinematográfico puede trascender la falta de talento y de presupuesto. Aunque hubiera tenido un gran presupuesto, Ed Wood hubiera entregado algo malísimo, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero he aquí algo, cuando se trataba de hacer películas malas, Ed Wood era el mejor en ello. Entonces, él quería hacer una obra maestra y de una forma completamente retorcida e imprevista lo logró, porque creó una cinta inmortal que se sigue viendo y disfrutando casi 70 años después de su rodaje. Entonces, yo creo que le podemos dar un 10 de entretenimiento puro. Entonces, yo le recomiendo para los que tengan curiosidad, denle un vistazo. Me gustaría saber qué opinan. Dejen su like, suscríbanse, compartan. Díganme si ya han visto algo de Ed Wood o solamente han visto la película biográfica de Tim Burton. También me gustaría saber qué opinan. Déjenme su like, suscríbanse, compartan. Les mando un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.